Por solicitud de Heiner, un médico revisó los medicamentos que Annette estaba tomando. La expresión del doctor al examinar la lista no fue alentadora. Uno de los fármacos estaba específicamente contraindicado en las primeras etapas del embarazo. Explicó que los médicos solían verificar de forma explícita si existía alguna posibilidad de embarazo antes de recetarlo. Mencionó además que los síntomas que ella había experimentado eran comunes durante el embarazo, sumando la ausencia prolongada de su periodo. Annette respondió que no recordaba haber oído una advertencia del Dr. Arnold. El médico le recetó un estabilizador más suave. Annette asintió, sin mostrar emoción. Acababa de enterarse que había ingerido un medicamento riesgoso durante el embarazo, pero no sintió nada, ni culpa, ni miedo. Era como si su cuerpo hubiera fallado silenciosamente, como si algo dentro de ella hubiese dejado de funcionar correctamente. Ni siquiera cuando salió de la consulta logró recuperar el ánimo. Todo seguía igual, gris. El silencio fue interrumpido por la voz apagada de Heiner, quien propuso cambiar de médico, pero Annette lo negó con la cabeza. No veía necesidad de hacerlo. Pensó en cuántas veces ese médico la había revisado sin darse cuenta de lo evidente. No le importaba. Ya no necesitaba otro profesional. Heiner insistió molesto con un tono algo más severo de lo habitual. Pero para Annette, nada de eso importaba. Estaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. No le quedaban fuerzas para discutir por cosas que ya no le significaban nada. Quiso terminar la conversación ahí, pero él no lo permitió. Su irritación creció, incapaz de entender cómo podía no importarle. Annette intentó contener un suspiro y se llevó los dedos a las sienes. Sabía que al final Heiner terminaría haciendo lo que quería, como siempre. Él permaneció en silencio unos segundos hasta que explicó que el Dr. Arnold no solo la atendía a ella, sino también a él y al personal de la residencia oficial. No quería a alguien incompetente cerca, sin importar la situación particular de Annette. Su voz, aunque aún seria, había suavizado el tono. Heiner la llamó de nuevo. Dudó antes de hablar y luego se disculpó. Dijo lamentar todo lo que había pasado y que quien fuera responsable debía rendir cuentas, legal y moralmente. Sus palabras sonaron frías, impersonales, como si consolara a una desconocida. Annette soltó una risa seca, inesperada. Hubiera preferido que no dijera nada. Al menos, un consuelo torpe habría sido más humano. Se preguntó, ¿cuánto tiempo más tendría que seguir sintiendo decepción? ¿Cuánto más tendría que seguir esperando algo de él? Habían pasado 3 años y todo lo que le quedaba era el arrepentimiento. Heiner decía que lo sentía, pero Annette no sabía qué hacer con esa clase de compasión. Le indignaba, le entristecía, pero sobre todo lo resultaba vacía. No podía enfadarse del todo. Ya no. Era como si él mirara incluso la posibilidad de su muerte con el mismo rostro indiferente, tal vez hasta con alivio. Decidió no seguir pensando en aquello. En lugar de seguir hablando del tema, preguntó por su alta médica. Heiner respondió que podía marcharse cuando quisiera, pero no era recomendable. Annette fue clara. Quería salir cuanto antes. Heiner intentó convencerla de quedarse un poco más. Dijo que aún debía continuar con la consulta psicológica. Pero Annette insistió con una voz firme, más fría incluso que cuando mencionó el divorcio. No necesitaba consultas. Si era posible que llamara a un médico a la residencia oficial. Durante los últimos 3 años, Annette nunca le había hablado de ese modo a Heiner. Siempre había evitado cualquier tono que pudiera interpretarse como una orden. Heiner no respondió de inmediato. Finalmente aceptó la decisión con desgana. Después de un momento, escuchó la voz de Heiner, más áspera que antes, cuando éste señaló que no llevaba su anillo puesto. Annette tardó unos segundos en entender a qué se refería. Observó su dedo anular, vacío, y apenas pudo emitir un leve sonido de sorpresa. Pensó por un instante si debía excusarse con una mentira, decir que se lo había quitado, por comodidad o por descuido, pero no valía la pena. Respondió con calma que simplemente se lo había quitado. No tenía sentido usarlo ya. Esperaba una reacción por parte de Heiner. Estaba convencida de que exigiría una explicación, dado lo sensible que se había mostrado últimamente con cada una de sus acciones. Pero contra todo pronóstico, él no dijo nada. El médico autorizó el alta de inmediato, ya que la herida no era grave y la paciente se encontraba casi recuperada. El proceso se completó rápidamente. Aunque no se filtró información sobre la pérdida, el incidente y el hospital donde se encontraban fueron descritos con detalle en el periódico. La noticia se propagó sin que pudieran evitarlo. Heiner había expresado su pesar porque no había podido evitar que la noticia se propagara, aunque Annette pensó
que nunca se había molestado tanto para protegerla desde el principio, pues nunca lo había hecho de todos modos, simplemente la ignoraba, incluso cuando los artículos la lastimaban innumerables veces. Era diferente ahora que había una amenaza para su seguridad. Desde la ventana vio el tempestuoso clima. Llovía intensamente. También pudo observar los paraguas redondos de los periodistas que guardaban impacientes en la entrada del hospital. Sin decir nada, recogió su bolso y salió de la habitación. Heiner caminaba junto a ella, advirtiéndole en voz baja que no respondiera a ninguna pregunta, que los periodistas estaban ansiosos por cualquier declaración. Al abrirse la puerta principal, el caos y el ruido del exterior la golpearon de lleno. La lluvia se mezclaba con los flashes y gritos de los periodistas, lanzando preguntas insistentes sobre su vida personal y sobre el reciente incidente. Heiner intentó protegerla acercándose más, casi abrazándola mientras avanzaban entre las preguntas y los fragmentos de vidrio de los focos rotos bajo sus pies, pero Annette no se sentía segura en absoluto. Aunque en otro tiempo había deseado su protección, ahora entendía que había sido imposible esperar aquello desde el principio. Por un instante deseó cerrar los ojos para aislarse completamente de todo lo que ocurría a su alrededor. Mientras continuaban avanzando, una voz particularmente aguda logró traspasar el tumulto de gritos y la lluvia, llamándole insistentemente por su nombre, señora Valdemar. La voz que llamaba a Annette sonaba distinta a la de los reporteros. Annette, que hasta ese entonces había mantenido la cabeza baja, giró involuntariamente hacia aquella dirección. Una mujer intentaba abrirse paso entre los periodistas, visiblemente nerviosa y desesperada. El bullicio cesó gradualmente, mientras todos los ojos se centraban en aquella figura desconocida, que alzando la voz entre la lluvia y la confusión, se identificó como la hermana de David Buckle. Hasta ese momento, Annette jamás había oído hablar de David Buckle, ni tenía la más mínima idea de quién era, pero la mujer afirmaba tener algo importante que decirle personalmente a ella, lo que inmediatamente atrajo la atención de los reporteros, que comenzaron a acosarla con preguntas. Sin embargo, la mujer rechazó firmemente toda entrevista, aclarando que solo había ido hasta ahí porque le había resultado imposible contactar directamente con la señora Valdemar. Heiner, visiblemente irritado, ordenó rápidamente a sus asistentes que despejaran el lugar. Annette, confundida por la situación, no dejaba de observar a la mujer. Algo en sus ojos y la desesperación contenida en ellos provocaban a Annette una extraña agitación interna. Annette permitió que Heiner la condujera rápidamente hacia el coche que los esperaba. Mientras caminaban, rodeados del estrépito de los periodistas y los destellos de las cámaras, la mirada de Annette permaneció fija en la mujer desconocida, hasta que Heiner la empujó suavemente hacia el interior del vehículo. Él mismo subió detrás de ella, bloqueando cualquier posibilidad de que Annette continuara mirándola. Sintió una punzada en su memoria, reconociendo vagamente a aquella mujer de algún lugar del pasado, aunque sin lograr identificar dónde exactamente la había visto antes. ¿Tenía rencor en contra de ella? ¿Qué le había hecho? ¿Pero estaba siquiera cuerda en ese momento? Cuando el vehículo se puso en marcha alejándose del caos, Annette cuestionó a Heiner sobre la identidad exacta de aquella mujer. Él respondió con brevedad, explicando simplemente que era la hermana del hombre arrestado. Pero Annette no estaba conforme con esa explicación. Había algo más. Intuía que había algo más detrás de esa repentina aparición y del hecho de que la mujer insistiera tanto en verla personalmente. La idea de que Heiner controlara esa información sin consultarle no le provocó sensación de ira o enfado, sino más bien de una leve tristeza, como si algo en lo más profundo de ella se hubiera desgastado silenciosamente. Con voz tenue, casi distraída, expresó su deseo de conocer personalmente a aquella mujer. Cuando Heiner cuestionó su falta de interés por indagar más sobre las cartas ocultadas por él, Annette simplemente dejó en claro que eso ya no importaba. Pero la siguiente pregunta de Heiner provocó una leve pausa en sus pensamientos. Annette lo miró desconcertada, incapaz de comprender todo el significado de aquellas palabras de Heiner. Por un instante, sintió como si él estuviera asumiendo un futuro compartido entre ambos, algo que a ella le resultó casi absurdo. La simple noción de un futuro común parecía inconcebible dadas las circunstancias actuales. En lugar de continuar pensando en aquello, Annette se centró nuevamente en la cuestión de contactar a la hermana de David Buckle. Heiner, aunque visiblemente insatisfecho, terminó por aceptar sin más oposición, indicando que se encargaría de organizar el encuentro, aunque con la condición de que Annette estuviera acompañada por protección personal. El nombre de la mujer era Catherine Groth, quien se había casado hace menos de 6 meses.
Vivía con su esposo en un pequeño negocio de frutas. A pesar de escuchar su nombre y dirección, Annette no podía recordar quién era. Era un nombre que nunca había oído antes. No había conexión alguna con la dirección mencionada. En la nota había un número de teléfono. Dudó mucho en hacer la llamada y lo pensó por mucho tiempo. Pero entonces, a través de la ventana, vio a 2 personas caminando por el sendero del jardín. Era Anneli Angels, quien cargaba unos libros pesados, y al otro lado, Heiner, quien acababa de llegar a su encuentro. Heiner y Anneli se saludaron, como era de esperar. Comenzaron a hablar y Heiner cambió de dirección, caminando junto a ella. Extendió la mano como si estuviera a punto de quitarle los libros a Anneli, quien lo entregó vacilante. Anneli soltó una risa fuerte por algo que estaban discutiendo, y Heiner también sonrió levemente. Annette observaba en silencio. No estaba familiarizada con la emoción de los celos y nunca había supuesto que Heiner miraría a otra mujer que no fuera ella misma. Aunque era un poco extraño pensarlo, no cambió nada sobre su situación. Recordó el día que Heiner mencionó que le habían propuesto matrimonio político y que él aclaró que no tenía intención de aceptar, pero que de todos modos el artículo había sido difundido y el asunto había salido a la luz, por lo cual no hubo revocación. Sabía que Heiner no era alguien que mentiría sobre esas cosas, o al menos no alguien que hiciera trampas. De repente una sonrisa vacía se dibujó en sus labios. Se preguntó si realmente conocía a Heiner. ¿Estaba segura de lo que pensaba sobre él? Con una sensación extraña, Annette miró por la ventana. El tiempo pareció ralentizarse. De pronto, Heiner levantó la cabeza y miró en su dirección. Annette no se sorprendió. Intentó evitar su mirada. Estaba demasiado lejos para estar segura de que él realmente le estaba mirando. Después de un momento, Heiner volvió a girar la cabeza. El tiempo que había estado detenido comenzó a fluir nuevamente más rápido. Y así, sostuvo nerviosamente el teléfono. Después de un largo timbre, la llamada finalmente se conectó. Annette escuchó la voz de un hombre al otro lado. Preguntó si era el marido de Catherine, a lo que él respondió afirmativamente, pero no reconoció su voz ni supo quién era ella. Annette se quedó sin palabras por un momento, dudando sobre cómo continuar. Finalmente, vacilante, dio un mensaje para la señora Groth. Le dijo que fuera a su casa la mañana siguiente, o cuando ella quisiera. Le daba permiso para entrar y salir, indicando que dijera su nombre a las personas en la puerta de entrada. Tras dar el mensaje, hubo una extraña tensión, y la otra persona se quedó en silencio, probablemente tratando de adivinar quién era ella. Como era el esposo de Catherine, no estaba segura si podría saber sobre el problema del hermano de su esposa. Annette se sentía nerviosa sin saber qué le había dicho Catherine a su esposo. Finalmente, la otra persona contestó que pasaría el mensaje a Catherine, y Annette agradeció la respuesta. No necesitaba ver a Catherine de inmediato. Era poco probable que a ella le agradara Annette, y como había dicho Heiner, era muy improbable que su propósito fuera positivo. Annette no entendía completamente qué significaba lo que estaba haciendo, por qué lo hacía, qué sentimientos tenía hacia Catherine, qué quería decirle y qué respuesta esperaría. Sin embargo, por extraño que pareciera, sentía la necesidad de escucharla. Tal vez, por primera y última vez, era una oportunidad para enfrentar el pasado, aunque fuera doloroso. A la mañana siguiente, Heiner visitó la habitación de Annette junto al médico tratante recién contratado, una mujer que parecía estar alrededor de 40 años, quien mostraba una expresión amable en su rostro. Se presentó como Mila Lauren. Después de explicar su larga trayectoria y su educación, aseguró que daría lo mejor de sí misma en su tratamiento. Annette, un tanto incómoda, respondió con su nombre, agregando el apellido de Heiner después de una breve duda. ¿Era correcto usarlo? Después de una breve pausa, continuó diciendo que esperaba trabajar con ella. Durante ese momento, Heiner la había observado de una manera que le hizo sentirse incómoda, lo que la llevó a desviar la mirada. Mila, ajena a la incomodidad de Annette, continuó hablando y explicó que ya estaba al tanto de su situación previa. Le aseguró que tendrían especial cuidado para evitar abusos en las medicinas. Además, preguntó si Annette había recibido asesoramiento psicológico durante su estancia en el hospital. Sin embargo, Annette se mostró renuente a la idea. A pesar de la insistencia de Mila, Annette rechazó la propuesta de la consulta psicológica, sintiendo que no necesitaba ayuda en ese aspecto. Mila, consciente de la renuencia de Annette, intentó explicarle que las consultas psicológicas eran casi obligatorias para los niños en las escuelas, pero Annette persistió en su negativa. Sabía muy bien que algo estaba mal en ella. Incluso se preguntó si realmente se había vuelto loca.
pues a veces sentía como si su mente estuviera flotando en un estado intermedio entre la realidad y los sueños. El estrés y la presión intensificaban esa sensación. Aunque Mila dijo entenderla, le sugirió que se tomara el tiempo para pensar en la opción de una consulta y dejó un formulario de consulta sobre la mesa. Después de la salida del médico, Heiner, tras pensarlo por un momento, le preguntó por qué se negaba a recibir asesoramiento psicológico. Era una pregunta esperada y obvia. En el pasado, Annette podría haber apreciado la atención que le prestaba, pero ahora todo le resultaba molesto. Respondió que no quería recibir ningún tipo de ayuda en ese aspecto. Heiner le explicó que comprendía su perspectiva aristocrática sobre la consulta psicológica, pero le cuestionó, ¿cuánto más iba a seguir atrapada en esa antigua noción? Señaló que en su opinión realmente necesitaba ayuda porque había un problema. Le comentó que incluso si el problema fuera pequeño, ella estaba herida y no estaba bien. Annette absorbió sus palabras sin mucha reacción, sintiéndolas como algo irónico, por lo que respondió con sarcasmo, señalando que no creía que esa clase de comentario tuviera mucho valor viniendo de alguien que le había dicho anteriormente que la encerraría en un hospital psiquiátrico. Heiner, al escuchar esto, se sintió incómodo y respondió que no sabía que ella estuviera pensando así. Annette, con incredulidad, le preguntó si había dicho esas palabras solo para olvidarlas. Heiner aclaró que les había dicho porque ella seguía rebelándose. Annette, al escuchar esto, le preguntó si pedir el divorcio le había parecido una rebelión. Heiner intentó aclarar que no había querido decir eso, pero Annette con firmeza le expresó que él siempre la había visto como alguien por debajo de él. Heiner negó esa afirmación y replicó que era ella quien lo veía de esa manera. La conversación se volvió tensa hasta que Annette le preguntó cuándo lo había considerado su subordinado. Heiner respondió que ella siempre lo había pensado, pero Annette negó rotundamente esa afirmación. Finalmente, Heiner, visiblemente agotado, cambió su actitud, volviendo a una expresión fría y distante. Al final, le pidió que llenara los formularios y los entregara a su médico. 4 días después, Catherine Groth visitó la residencia oficial. Annette había insistido en que solo ella y Catherine estuvieran en el salón, a lo que Heiner inicialmente se opuso, pero finalmente accedió, aunque bajo varias condiciones, incluida la de registrar a Catherine. Heiner también había asegurado que Annette llevara una pequeña daga para su defensa personal. Cuando Annette entró al salón, Catherine, que estaba sentada, se levantó e inclinó la cabeza. Ambas intercambiaron un saludo con solo un leve movimiento de cabeza, y el ambiente permaneció en silencio mientras se sentaban. Catherine parecía distraída, lo que hizo que Annette, incapaz de soportar la incomodidad, hablara primero. La conversación comenzó torpemente con ambas mujeres hablando a la vez. Annette insistió en que Catherine hablara primero, pero Catherine le dijo que debía ser Annette quien comenzara. La conversación continuó con Annette, tratando de romper el hielo. Annette se encontraba incómoda en esa situación, sin saber por qué David quería hacerle daño. ¿Qué sentimientos tenía Catherine hacia ella y cuál era su conocimiento de los eventos recientes? El hecho de estar tan desinformada le inquietaba profundamente. ¿Catherine?, le preguntó casualmente si se sentía bien, a lo que Annette respondió que se sentía mucho mejor. Sin embargo, no pudo evitar dudar de la sinceridad de las palabras de Catherine. Durante ese momento, Annette no pudo evitar mirar hacia el vientre de Catherine, y al darse cuenta de su propia mirada, la mujer se tocó el estómago y le informó que tenía 5 meses de embarazo. La noticia le resultó extraña a Annette, quien con esfuerzo felicitó a Catherine. Aunque su voz sonó áspera y vacía, no era una felicitación genuina. Catherine, sin embargo, respondió calmadamente. El pensamiento de Annette era confuso. Quería decirle a Catherine que había tenido un aborto espontáneo, que había sido por culpa de su hermano, que lo había perdido a las 11 semanas y que nadie siquiera sabía de su existencia. Pero las palabras de Annette quedaron ahogadas en su garganta, mientras sus manos se relajaban lentamente. ¿Qué había logrado al contarle todo eso? No cambiaría nada, y tampoco podía romper el silencio que Heiner había establecido sobre el tema. El vapor del té se elevaba en el aire. Catherine, mirando la superficie de su taza, rompió el silencio, diciendo que Annette probablemente pensaba que se había dirigido a ese lugar para pedir un favor. Annette, sorprendida, negó con la cabeza, aunque no estaba completamente segura de lo que quería decir Catherine. Esta entonces comenzó a hablar de algo inesperado. Admitió que su visita no era para pedir algo, sino para compartir algo que necesitaba decirle. Catherine explicó
que había querido esperar hasta que Annette estuviera mejor y por eso había retrasado su visita. Sin embargo, Annette no estaba segura de qué pensaba realmente. Catherine comentó que esperaba encontrar a Annette más arrogante y farisaica, especialmente por ser hija única, pero que no era lo que había encontrado. Annette, al escuchar esto, reflexionó que en el pasado hubiera intentado demostrar lo contrario, pero que ahora no sentía la necesidad de hacerlo. Incluso pensó que podría haber sido esa persona, pero simplemente no lo había notado antes. La conversación giró hacia la familia de Annette, y Catherine le preguntó si tenía parientes cercanos. Annette respondió que sí, aunque en realidad no estaba tan cerca de ellos. Catherine naturalmente comenzó a hablar de su propia historia personal, que tenía un hermano mayor y un hermano menor, que habían crecido juntos como la mayoría de las familias. Mencionó a su hermano mayor, James, quien se graduó de la academia y consiguió un trabajo en una empresa comercial. Era un hombre ambicioso, siempre queriendo ascender. Los ojos de Catherine se cristalizaron mientras hablaba de su hermano, quien había trabajado duro para ascender, halagando a su jefe para quedar bien e incluso haciendo cosas sucias para conseguir ese puesto. Sin embargo, nunca fue ascendido. El gerente de la sucursal, un aristócrata, le robó todo el crédito y ascendió a su propio hijo. Catherine pensaba que James pudo haber soportado lo primero, pero no lo segundo, lo que lo llevó a explicar que su hermano se unió al ejército revolucionario. La mención del ejército revolucionario fue un golpe directo a Annette, quien intentó mantenerse firme, pero por dentro todo temblaba. Era como si el aire que la rodeaba se volviera más espeso, difícil de respirar. La historia la estaba desbordando, pero al mismo tiempo no podía apartarse. Necesitaba escuchar, aunque su mente le gritaba que debía irse, que debía huir. El tono de su relato fue un poco más nostálgico, mientras mencionaba que aunque el nombre del ejército revolucionario pudiera parecer plausible, la realidad era que estaba formado principalmente por personas comunes, como su hermano. A pesar de que la revolución trató de tratar a los soldados como héroes, Catherine no creía que su hermano hubiera desempeñado un papel importante ahí, sino que probablemente fue solo un sacrificio. Cada palabra que Catherine decía parecía rasgar algo profundo en su ser, algo que había estado oculto, algo que no quería escuchar. ¿Por qué debía hacerlo? Catherine mencionó que hace 5 años comenzó la caza del ejército revolucionario y su hermano fue uno de los capturados. En ese momento, el marqués Dietrich, el padre de Annette, estaba a cargo de los interrogatorios. La investigación fue profundamente inquisitiva y tortuosa. Catherine relató que el marqués concluyó su trabajo rápidamente y su hermano fue condenado a muerte según la Ley de Seguridad Nacional. El marqués terminó el interrogatorio de manera inmediata y poco después se fue, alegando tener asuntos urgentes. Fue entonces que Catherine mencionó algo inesperado. Habló sobre el concierto de piano que había ocurrido ese mismo día. Y en ese instante, Annette recordó dónde había visto a Catherine antes. El rostro de Annette palideció rápidamente y sin poder evitarlo, se tapó la boca con ambas manos. Si no lo hacía, su respiración podría haber delatado la sorpresa y el miedo que sentía. A los 23 años, después de un recital exitoso, Annette fue celebrada con varios ramos de flores. El bullicio de la multitud a su alrededor la dejó desconcertada. Las luces brillaban intensamente y el aroma de las flores que sostenía contra su pecho era abrumador. El elogio de la gente le hacía sentir marcada, como si todo estuviera sucediendo demasiado rápido. En medio de todo eso, su madre le solicitó que se tomaran una foto con ellos, algo que Annette aceptó sin pensarlo. Las personas alrededor de ellos animaban el momento. Sin embargo, todo cambió cuando un hombre se acercó apresuradamente al marqués Dietrich y le susurró algo al oído. Annette, al ver la reacción de su padre, dejó de reírse de los chistes de sus amigos y prestó atención. La conversación entre ellos parecía ser tensa. El marqués Dietrich, molesto por lo que había escuchado, hizo un gesto hacia el hombre, indicándole que se fuera. Su rostro reflejaba claramente una irritación. Annette, inquieta por la reacción de su padre, le preguntó qué estaba pasando. Aunque el marqués intentó disimular su incomodidad, no pudo evitar dar una respuesta vaga, que solo aumentó la intriga de Annette. Le dijo que alguien estaba haciendo un escándalo frente a la sala de conciertos, y que probablemente se debía a un desacuerdo en el juicio.
La manera en que hablaba de los tontos que no conocen el rigor de la ley dejó claro que se refería a los que cuestionaban el sistema judicial. Annette asintió, aceptando la explicación de su padre, que como siempre tenía una respuesta rápida para todo. Al final creyó que no era un asunto importante. Se colocó nuevamente frente a sus padres. Con todo su corazón y alma mantuvo una sonrisa radiante. Después de las fotos, Annette sintió la necesidad de descansar un momento. El fuerte olor de las flores le causaba un dolor de cabeza, por lo que pidió a su madre que le dejara descansar. Annette se alejó un poco buscando un balcón desde donde pudiera respirar un poco de aire fresco. Mientras la multitud disminuía gradualmente, ella trataba de calmarse, con su corazón latiendo rápidamente por la tensión que aún sentía y la emoción que le había invadido inmediatamente después de la actuación. Sin poder evitarlo, dejó escapar un largo suspiro observando sin prestar demasiada atención al paisaje. Fue entonces cuando algo en la escena captó su mirada. Frente a la puerta, dos hombres robustos luchaban para sacar a una mujer. La mujer con el pelo castaño se aferraba desesperadamente a las rejas, negándose a moverse. Annette pronto comprendió que esa era la conmoción de la que su padre le había hablado. Observó a la mujer desde el balcón. Los hombres la arrastraron hacia afuera. En ese momento, su rostro marcado por la ira, el arrepentimiento y la desesperación, se giró hacia la dirección donde se encontraba. Sin querer, Annette dio un paso atrás, sintiendo una sensación inexplicable de horror, incomodidad, y al ver su expresión, era como si hubiera presenciado lo peor de la humanidad, un sentimiento que no podía describir con precisión, pero que le dejó una profunda tristeza. De repente, alguien tocó su hombro. Al volverse, se sorprendió al ver a Ansgar, que levantaba las manos en señal de rendición y sonreía de manera burlona. Con una mirada juguetona le preguntó si estaba teniendo pensamientos extraños, a lo que Annette respondió sorprendida que no era eso, sino que le había asustado por la forma en que la había abordado. Ansgar, en tono juguetón, le preguntó por qué no estaba mezclándose con los demás, y Annette le contó sobre la conmoción afuera. Ansgar, restándole importancia, preguntó si realmente había sido grave. Annette, mirando hacia atrás, vio que la mujer ya había sido llevada y que todo estaba calmado nuevamente. Con tono monótono, Annette respondió que no había sido más que un escándalo. Ese momento, aparentemente trivial, dejó una huella en Annette, quien no podía sacarse de la cabeza la imagen de la mujer desesperada. La imagen de la mujer de su memoria y el rostro inexpresivo de Catherine se mezclaron en la mente de Annette, provocándole un profundo desconcierto. Intentó alcanzar su taza de té, pero estaba tan alterada que su mano tembló, produciendo un leve ruido al chocar contra el platillo. Catherine terminó hablando y mencionó que su hermano había sido ejecutado a la mañana siguiente del interrogatorio, dirigido por el marqués Dietrich, sin posibilidad alguna de apelación, ya que realmente no había existido un juicio justo. Catherine expresó que había tenido esperanzas cuando cayó la familia real, pues esperaba que el marqués asumiera la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente al enterarse al día siguiente por el periódico de que el marqués había sido ultimado en su propia mansión por las tropas revolucionarias, sin ofrecer disculpas o admitir culpabilidad alguna. Mientras Catherine hablaba, la expresión de Annette se iba deteriorando cada vez más. Su respiración se volvió irregular, sintiendo como si se sofocara poco a poco. El sonido de la voz de Catherine resonaba distante, mezclándose con un zumbido en sus oídos. Catherine agregó que no había ido buscando misericordia o acuerdos, reconociendo que en algunas circunstancias extremas la violencia podría ser inevitable. Admitió que su hermano había cometido acciones terribles contra Annette, por las cuales merecía ser castigado, pero insistió en que simplemente quería que Annette supiera lo que había ocurrido con su hermano mayor. La voz de Catherine se suavizó ligeramente al mencionar que aún no sabía si era correcto culpar a Annette por lo sucedido, cuestionando si la ignorancia podía considerarse un pecado. Catherine no buscaba una respuesta definitiva. Simplemente había necesitado expresar lo que sentía y contar la historia que guardaba desde hacía un tiempo. Luego, tras expresar sus condolencias por todo lo que Annette había vivido, Catherine se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. En ese instante, un recuerdo repentino interrumpió en la mente de Annette. Las últimas palabras desesperadas de su padre resonaron con fuerza, advirtiéndole que debía huir, que era necesario correr en ese mismo momento. La urgencia de aquella advertencia le generó una profunda angustia, incrementando aún más su confusión interna.
Mientras Catherine tomaba el tono de la puerta y se disponía a salir, Annette finalmente pudo articular unas palabras, casi inaudibles por su debilidad emocional. Con voz quebrada y entre lágrimas, murmuró repetidamente una disculpa, expresando cuánto lo sentía sin poder controlar la emoción que derramaba en forma de lágrimas sobre su vestido. Catherine se detuvo en seco al escuchar las disculpas de Annette. Se giró lentamente contemplando el rostro devastado de Annette, quien seguía repitiendo sus disculpas entre sollozos. La observó en silencio durante un momento y aunque su expresión permaneció imperturbable, una tristeza antigua y profunda se reflejó en sus ojos. Catherine entendió que esas eran las palabras que había necesitado escuchar desde hacía un tiempo, sintiendo por fin una leve y amarga sensación de alivio. En una ocasión, Annette le dijo a Heiner que todos los periódicos clamaban por la destrucción de los vestigios de la dictadura. En ese momento, le comentó que no sabía qué parte de ella misma debía ser destruida, pero que si él lo deseaba, podía hacerlo. Esas palabras no eran más que una expresión de resignación, una forma vacía de hablar. No las pronunció porque realmente comprendiera el sentimiento o se sintiera culpable por lo que había sucedido. Tampoco lo hizo con el deseo de disculparse. Mirando atrás, Annette comprendió que nunca había intentado comprenderlos. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que debía intentar entenderlos. Sabía que en la vida debe haber un punto de conexión compartido entre las personas para que puedan comprenderse mutuamente. Pero Annette no veía ese punto compartido con las fuerzas revolucionarias. Aunque estuviera involucrada con ellos de alguna manera, no era una relación de entendimiento mutuo, porque en su interior sabía que era algo que no podía comprender. Sin embargo, en un momento determinado, sus vidas se cruzaron, de una manera que ella no podía negar. En la historia de Catherine había un punto de conexión con la suya, aunque no fuera algo que Annette pudiera entender en su totalidad. Annette había disfrutado una gran felicidad y triunfo el día más oscuro de Catherine, y en ese punto, de alguna forma, las vidas de ambas se habían tocado. Annette aún no comprendía la vida de Catherine, ni siquiera se sentía capaz de afirmar que la entendía. Cualquier intento de hacerlo le parecía arrogante, un engaño que no podía sostener. Las diferencias entre ambas eran abismales, una noble con linaje real y una plebeya, una mujer educada que soñaba con ser piano y la otra que vendía frutas en el mercado. La familia de un comandante militar que había capturado y ejecutado a los soldados revolucionarios. Aunque tratara de contar las piezas del pasado durante toda su vida, Annette sabía que nunca podría comprenderlo todo. Era un hecho inmutable, un camino ya recorrido, y las huellas dejadas por el pasado eran demasiado profundas para ser desechadas. O la única razón por la que Annette estaba dispuesta a escuchar la historia de Catherine era para enfrentarse al pasado, para conocerlo y juzgarlo, para entenderlo, aunque fuera un poco, aunque esa comprensión la lastimara, aunque la dejara marcada. En ese momento Annette sintió que tal vez en el fondo lo sabía. Sabía que en el momento en que realmente entendiera a las personas con las que había estado tan ligada, aunque fuera solo un poco, ya no habría nada que pudiera deshacer lo sucedido. La comprensión de su dolor, de lo ocurrido, sería irreversible. Finalmente, en la soledad de su habitación vacía, Annette lloró durante mucho tiempo, dejando que sus lágrimas cayeran sin detenerse, como si el peso de todo lo que había escuchado y comprendido finalmente la aplastara. Ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Annette dejó todos sus asuntos terminados, y estos estaban relacionados con donaciones. El trabajo fue rápido ya que había estado trabajando en ello. Luego escribió una carta de piedad dirigida a David Backel. Cuando terminó fue a la oficina de Heiner, quien a pesar de ya haber terminado su horario laboral, aún se encontraba trabajando. Annette se acercó a su escritorio y le tendió una hoja de papel. Heiner frunció el ceño al ver el documento y le preguntó qué era. Annette respondió que era una carta de misericordia. Heiner preguntó por qué la había escrito, y ella explicó que era su derecho. Él insistió en que no tenía que escribirla y le preguntó qué le había dicho Catherine. Annette le respondió que Catherine no le había pedido indulgencia, sino que ella misma había tomado esa decisión, subrayando que era su derecho y elección. Heiner no pareció entender y le preguntó si iba a ser una santa, lo que provocó que Annette se riera suavemente. Le dijo que sabía que no podía hacerlo.
bromeando sobre cómo, si se tuviera que nombrar a la mujer menos calificada para ser santa en Padania, sería ella. Annette aclaró que Catherine no le había pedido indulgencia y que todo lo que hacía era por decisión propia. En ese momento, Annette dejó de hablar al sentir la mirada de Heiner. Heiner no apartó la mirada y después de un largo silencio murmuró que hacía mucho tiempo que no la veía sonreír así. En ese instante, la sonrisa de Annette desapareció y con un gesto inconsciente levantó la mano para taparse la boca. Sus ojos se encontraron nuevamente y Annette bajó lentamente la mano y con una voz tranquila dijo que lo lamentaba y que no le guardaba rencor. Heiner, confundido, respondió que no sabía de qué estaba hablando. Annette intentó sonreírle de nuevo, aunque no lo logró como esperaba. Con sinceridad le dijo que lo lamentaba por todo, incluso por lo que no sabía. Había hablado con franqueza, pero no estaba molesta por sus palabras ni por lo que sentía. Estaba tranquila, como si hubiera agotado toda emoción que pudiera mostrar. Fue Heiner quien pareció molesto. Le preguntó si sabía por qué debía disculparse. Annette no respondió. No sabía qué decir. Sabía que Heiner la odiaba, pero no estaba segura si era por ser la hija del marqués o por algún otro rencor personal. Al ver que Annette no respondía, Heiner se rió de forma burlona y amarga, diciéndole que nunca se disculpara por el resto de su vida, pues según él, era mejor así. Annette simplemente tragó sus palabras amargamente. Tras varios intentos, apenas logró susurrar que estaba bien. Mientras Annette vertía el agua en la bañera, pensó que la razón por la que Heiner no quería divorciarse era que aún deseaba venganza. Cuando alguien pasa la vida persiguiendo un único objetivo, muchas veces termina perdiéndose, creyendo erróneamente que ese objetivo es lo que realmente quiere. Esas personas solo se dan cuenta de esto después de haber recorrido un largo camino, cuando descubren que aquello que persiguieron no era lo que en realidad deseaban. Annette pensaba que Heiner estaba atrapado en ese estado. Aún estaba aferrado al pasado. Mientras ella estuviera cerca, Heiner sería infeliz por el resto de su vida. Aunque en realidad no importaba si realmente quería mantener una vida deformada, atada a la miseria. Estaba cansada y destrozada. Lo que Heiner deseaba ya se había cumplido. Sin embargo, el plazo fue más corto de lo que él había esperado. Annette echó agua de rosas en el agua caliente. Había echado demasiado y el aroma de rosas resultó ser terriblemente desagradable, pero no importó. Annette se metió a la bañera con la ropa puesta. Se dio valor para continuar, pero ¿cómo no podía pensar en nada? No podía ignorar todo ese alboroto. No podía taparse los ojos y los oídos con ignorancia para mantener su inocencia. Las cosas requerían que su mente trabajara. El peso de la vida, la culpa o la inocencia, el pasado, el futuro, la responsabilidad y el costo. Después de mucho pensarlo, la conclusión a la que llegó fue clara. Si había nacido y crecido en un lugar equivocado, si continuar viviendo su vida lastimaba a alguien, entonces sería lo correcto abandonarla. Se aferró a la daga que Heiner le había dado para defenderse cuando conoció a Catherine. La idea de abandonar su existencia no era nueva. Ya lo había pensado incontables veces. Incluso había considerado varias formas de hacerlo, pero al final eligió la última opción. Por supuesto que tenía miedo. Annette temía el dolor, pero no dudó. A pesar del intenso olor a rosas que podría haberle causado un dolor de cabeza, se sintió renovada y siguió adelante con lo que debía hacer. Su respiración se calmó y se tranquilizó. Era como el fin de un largo periodo de angustia, conflicto y dolor. Annette sonrió con el corazón más ligero. Felicitaciones, Heiner. Tu venganza ha sido exitosa.